Bienvenidos a la Academia Virtual profesorlegal.com. Hoy procederemos a dar inicio a nuestro curso de Derecho Civil 1. Nuestro curso incluye los temas relacionados con el libro primero de nuestro actual Código Civil. Previo a abordar los temas del contenido del derecho civil, debemos conocer el origen del derecho civil, el cual se encuentra en el derecho romano, específicamente en el denominado Jus Civile. Recordemos que el territorio romano comprendía todas las provincias, todos los territorios que Roma había adquirido derivado de los conflictos bélicos. Recordemos también que la expresión Imperium Romano significa literalmente el dominio de los romanos, es decir, todas las extensiones de tierra adquiridas bajo el dominio del imperio, lo que implicaba no solo la adquisición del territorio, sino también a los habitantes de esos territorios y pueblos conquistados. De manera que existían los ciudadanos romanos o quíritas. Quíritas significa ciudadano, y existían los extranjeros o personas que habitaban en los territorios conquistados por Roma. En ese contexto, ciudadanos romanos y los extranjeros que habitaban en los pueblos conquistados por Roma, surgieron dos tipos de derecho: el derecho aplicable a los ciudadanos romanos, que se denomina Jus Civile, y el derecho aplicable a los habitantes de los pueblos conquistados por Roma, que se denominó Jus Gentium. El primero de ellos, el Jus Civile, también es llamado derecho ciudadano, derecho de la ciudad y derecho quiritario, quiritas por ciudadano. Este derecho del Jus Civile era el conjunto de normas que regulaban las relaciones entre los ciudadanos romanos, todas las leyes que eran aplicables para las personas que tenían la ciudadanía romana. Ahora bien, por ejemplo, si yo no era un ciudadano romano, es decir, no era quirites o quiritas, ¿qué leyes me eran aplicables? Supongamos que yo residía en un pueblo conquistado por Roma. Mi pueblo o provincia tenía sus propias costumbres y sus propias reglas o normas. Ese ordenamiento interno, compuesto por reglas y costumbres de mi provincia o territorio, sigue vigente para las relaciones entre las personas de mi mismo pueblo, del mismo lugar, pero además existía un derecho común aplicable a todos los pueblos conquistados por Roma. Pensemos en algo muy similar a cómo funciona hoy en día el derecho comunitario de los países que conforman la Unión Europea. Cada país tiene su propia legislación. Por ejemplo, si pensamos en un país que conforma la Unión Europea, en España, España tiene su propio derecho interno, tiene su propia legislación. Sin embargo, no obstante que tiene su propia legislación, el derecho comunitario prevalece sobre el derecho interno para garantizar su uniformidad en todos los Estados miembros. Pues así funcionaba en Roma. El derecho de gentes o Jus Gentium era el derecho común aplicable para todos los pueblos conquistados por Roma, donde sus habitantes no tenían la ciudadanía romana. Ahora veamos el Edicto de Caracalla. El Edicto de Caracalla marca un hecho trascendental en la historia del origen del derecho civil. Este Edicto de Caracalla fue emitido por el emperador de sobrenombre Caracalla. El nombre oficial de este emperador era Marco Aurelio Severo Antonio Augusto. En el año 212
de la era cristiana, este emperador promulga el edicto de Caracalla, por virtud del cual se extiende la ciudadanía romana a todos los habitantes libres de las provincias que formaban parte del Imperio Romano. Es decir, a partir del edicto de Caracalla, los habitantes de los pueblos conquistados por Roma pasaron a ser quíritas, pasaron a ser ciudadanos romanos. Adquirieron por edicto la ciudadanía romana. De manera que ya solo debía existir un tipo de derecho a partir del edicto de Caracalla, y era el jus civile, ya que no había dos grupos, ya no habían ciudadanos romanos y habitantes de pueblos conquistados, sino que se había otorgado la ciudadanía a todos estos habitantes de los pueblos conquistados. Entonces, a partir de ese año 212 de nuestra era cristiana, únicamente prevalece y es aplicable el jus civile. Esta expresión de jus civile se utilizó hasta la Edad Media. Ya no significa derecho de una ciudad o derecho de un pueblo, sino derecho romano. Así se conocía en la Edad Media. Ese fue el origen del derecho civil. Ahora veamos su definición. El tratadista Sánchez Román lo define como el conjunto de preceptos que determinan y regulan las relaciones de asistencia, autoridad y obediencia entre los miembros de una familia y los que existen entre los individuos de una sociedad para la protección de intereses particulares. Una definición más concreta es la del civilista de Casio, quien lo define como el derecho de la personalidad privada que se desenvuelve a través de la familia, sirviéndose para sus propios fines de un patrimonio y asegurando la continuidad a través de la herencia. Ahora veamos el contenido del derecho civil. Para analizar el contenido del derecho civil, tenemos que agrupar todas sus instituciones jurídicas. Esa agrupación la podemos tener en tres tratados: el derecho de personas, el derecho de las cosas y el derecho relativo a las acciones. Por el hecho de que el contenido del derecho civil es muy amplio, todas sus instituciones o contenidos deben agruparse sistemáticamente a través de lo que se conoce como codificación. La codificación es el mecanismo de agrupamiento de normas o instituciones jurídicas de manera sistemática. Lo que hace es facilitar la consulta y aplicación del cuerpo normativo. En el derecho civil existen dos formas de codificación. La primera es el plan romano-francés y la segunda es el plan alemán. El plan romano-francés divide el código en tres partes: en personas, cosas y acciones. Ese es el plan romano-francés. El plan alemán sigue el siguiente orden. El plan alemán tiene a las personas, obligaciones, derechos reales y por último tiene a la familia y sucesiones. Ese es el plan alemán. Tenemos, repito, el plan romano-francés: personas, cosas y acciones, y el plan alemán, donde deja de último a la familia y sucesiones. Todos los códigos civiles de Guatemala han seguido el plan romano-francés. En Guatemala se han emitido
3 códigos civiles. El primero fue emitido por medio del decreto gubernativo 176 de fecha 8 de marzo de 1877 y entró en vigor el 15 de septiembre de 1877. El segundo de los códigos civiles existentes en Guatemala es el del año 1932. Fue emitido según el decreto legislativo 1932 del 13 de mayo de ese año. Actualmente rige el Código Civil emitido el 14 de septiembre de 1963 con el decreto ley 106 bajo el gobierno de facto del coronel Peralta Azurdia. Nuestro actual Código Civil está contenido en un denominado decreto ley. Ahora bien, ¿por qué es un decreto ley? Nuestro Código Civil está contenido en un decreto ley debido a que en el tiempo de su emisión y promulgación existía un gobierno de facto. Fue emitido por un gobierno de facto donde gobernaba un jefe de gobierno, el general Peralta Azurdia. Nuestro Código Civil se encuentra dividido en 5 libros. El libro 1 se refiere a las personas y la familia, el libro 2 a los bienes, a la propiedad y demás derechos reales, el libro 3 se refiere a la sucesión hereditaria, el 4 al registro de la propiedad y el 5 el derecho de obligaciones. Contiene las obligaciones en general y los contratos en particular. Ya vimos el origen y evolución histórica del derecho civil. En nuestra siguiente lección iniciaremos con el contenido del título primero del libro primero con el tema relacionado a las personas individuales. Para pasar a la siguiente lección, debes aprobar una evaluación y una vez aprobada podrás seguir con nuestra siguiente lección relativa a las personas individuales. Muchas gracias.